Bienvenido a todos los que están aquí. Un aplauso al Señor en esta tarde, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Espíritu Santo, bienvenido. Háblanos en esta tarde, Señor Jesús. Tu presencia está en este lugar. Amén. Amén. Amén, iglesia. Pueden tomar asiento en esta mañana. Bienvenidos a todos los que nos ven una vez más por medio de YouTube y Facebook. Esta es tierra de bendición, esto es Veraca. Y bueno, estamos aquí ya. Su palabra dice: clama a mí y ¿qué? Clama a mí y yo te responderé. Su palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver, en esta a veces Dios nos habla fuerte. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? A veces no siempre son masajes espirituales, sino son mensajes que a veces la iglesia y a veces yo me ha pasado, en vez de querer recibir un mensaje, quiero un masaje para sentirme bien conmigo mismo. Estamos en sintonía, ¿verdad? Cuando decimos eso, que cuando Dios habla, Él es un padre, Él nos bendice porque Él es un Padre bueno, pero también como Padre nos exhorta, nos enseña, nos guía, nos ilustra y nos lleva por donde debemos de ir. Amén. Su palabra dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe. ¿Y qué? Y le otorgó Dios lo que le pidió. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es poderoso. Y donde habitan los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. Él es maravilloso, Él es poderoso. Espíritu Santo, háblanos. Tú predica como siempre lo has hecho, Señor, en este lugar. Amén. Regularmente los hogares se llenan, los trabajos. ¿Cuántos han ido en su trabajo o en donde se desenvuelven y el clima laboral cómo está? ¿Han sentido cuando el clima laboral está hostil? ¿Y de qué depende cambiar el clima laboral? ¿De qué? Exactamente, de nuestra actitud. Ahora, el clima laboral en nuestro hogar, ¿cómo está? ¿Cómo está en tu casa el clima laboral? Está bendecido, pero la realidad es que a veces lo decimos por fe, pero no está bendecido. Entonces, ¿de qué se llena la atmósfera de nuestro hogar? De lo que hablamos, de lo que decimos. ¿Y de qué se llena la atmósfera de este lugar? De lo que hablamos, de lo que decimos, ¿verdad que sí? Todos los invitados coincidieron de que aquí hay una atmósfera de su presencia, una atmósfera de adoración y de alabanza. Y eso no es más que la gracia de Dios, porque la gracia es inmerecida. Nosotros sabemos que no merecíamos nada de parte de Dios, pero gracias por Jesús, que ahora tenemos gracia y somos salvos por gracia. Amén. Nosotros como padres, quizá no eres padre, todavía no eres papá, todavía no eres mamá, pero quizá algún día vas a ser. Y como padre soy responsable 100% de mis hijos, ¿verdad que sí? Al menos dice su palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, ¿qué? Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Qué tremendo es, a veces queremos instruir otras vidas y no instruimos nuestras propias vidas, nuestros propios hijos. Pero hay que instruirlo. Yo como padre soy responsable totalmente de mis 2 hijos, gracias a Dios. Los voy a instruir.
de acuerdo a su palabra, y ellos van a crecer y va a ser decisión de ellos. Va a llegar el tiempo en que va a ser decisión de ellos si siguen en el camino o no siguen en el camino. Pero su palabra dice que Jehová enseñará a mis hijos y les multiplicará de paz. Su palabra nos deja esa enseñanza, esa instrucción, para que nosotros podamos enseñarlos conforme a su palabra. En esta tarde vamos a empezar la predicación. ¿Ya están listos? Vamos a empezar la predicación con nuestra invitada especial que está aquí conmigo, mi esposa, Coca. Pásale. Vamos a comenzar, iglesia. Él es un Padre bueno. Amén. Pues soy invitada. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Vamos al Salmo 133. Dice la palabra de Dios. ¿Quieren saber lo que Dios piensa de ustedes? ¿Quieren saber lo especial que son para Dios? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere saber lo especial que son para Dios? Poquitos. Aquí lo dice, hermanos. No es aburrido leer la palabra, es de cuenta un manual de lo que va a suceder en tu vida. Días llenos de bendición. Dice el Salmo 133. Qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón que cae sobre las montañas de Sión. ¿Y qué pasa ahí? Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Quién le da un aplauso a Dios? Dios ya lo hizo todo. Él en la cruz lo hizo todo. Pero ¿quién tiene que obtener la vida eterna y la bendición? Pues yo. Nosotros como hermanos estar en armonía. Y les voy a decir porque les contaba yo en la mañana que yo le he dicho al Señor que quiero que me capacite, que me instruya, porque quien instruyó a los discípulos no fue un congreso, a lo mejor no fue un líder, fue el Espíritu Santo. Jesús, andando con los discípulos, se fue Jesús al cielo y les dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiaba y los llevaba y los instruía. ¿Y qué creen? Ese Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Entonces yo le dije al Señor, enséñame a entender cómo hacer milagros como lo hacían aquella vez los apóstoles, cómo los usabas. Y he estado leyendo, me regreso y lo voy otra vez hallando por Hechos. Y me dio esta palabra, a mí me impactó, ya tiene como 3 semanas. Y vamos a ver Hechos 3. Hechos 3. Recuerden que en el versículo 1 y en el 2, Jesús llegó después de haber sido resucitado, se fue con el Padre a la derecha. ¿Y a quién les dejó? Al Espíritu Santo. Pero tuvo que haber una explosión en los apóstoles para que fueran ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Dios los tuvo ahí encerraditos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Y ahí ¿qué hubo? Bendición, explotó de bendición, de unción
la casa donde ellos estaban del Espíritu Santo, y luego dice que la gente se añadía y se añadía y se añadía, porque estaban como llenos del Espíritu Santo. Vamos a platicar de cómo es uno de los milagros, de los primeros milagros que Dios usó a Pedro y a Juan después de que él había ascendido con el Padre. Dice, vamos a leerlo: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. ¿A qué iban Pedro y Juan? ¿A qué? ¿A qué iban? A la oración. Qué padre, van a la oración. Pero la clave de Pedro y Juan era que iban juntos. Los dos tenían el mismo fin: a orar. Iban como juntos, en su casa al templo, en oración. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que llamaban Hermosa. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidieron dinero, pero Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Espíritu Santo, en este día te abrimos nuestro corazón. Dejamos todo, Señor, todo allá afuera, y abrimos nuestro corazón para que esa semilla sea plantada en nuestro corazón y dé fruto en cada corazón, en cada mente, fruto tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pedro y Juan iban unidos, dice unidos. Ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos habían tenido una experiencia sobrenatural. Pedro ¿se acuerdan que había negado a Dios, a Jesús 3 veces? Y su misericordia fue tan grande que Jesús fue y lo buscó. Y se lo llevó ahí con él, volvió a cenar con él y lo llenó del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que se levantó a hablar valientemente? Pedro. Entonces iban Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo a la casa de Dios. Yo le decía en la mañana, no venimos aquí a llenarnos de su presencia, ya tenemos que venir llenos de la presencia de Dios, para que eso que Dios tiene preparado para nosotros haga una explosión en nuestras vidas. Ya venían llenos del Espíritu Santo, en unidad. No, iban a la oración, pero iban a eso, a orar, llenos, en un acuerdo. En eso iba un hombre lisiado, dice en la versión NTV, dice que era un cojo mendigo. Era pobre y era cojo. Él no eligió nacer cojo, pero él eligió vivir. Dice la palabra de Dios, creo que en Hechos 4, en el 5, que vivió 40 años en esa condición. Él decidió vivir así. Decidió 40 años ir a la iglesia, al templo, quedarse allá afuera y pedir limosna. Esa fue su elección. Porque arrastrándote o a gatas podías entrar al templo. Y te aseguro que ahí escuchaba. ¿Sí o no? Ahí ha de haber escuchado algo. ¿Cuántas veces venimos al templo de Dios, pero parece que estamos afuera? Porque nuestra mente está en conflicto. No, me vine enojada con Juan, pero llegando me la va a pagar. Y aquí estamos, mira. No, pero ¿cómo se sienta? Pero cuando llegue no le voy a dar de comer. De mí se va a acordar. Estamos solamente afuera del templo. Nuestra mente y nuestro corazón está afuera.
y no entramos. Nuestro corazón está a lo mejor lisiado porque traemos un conflicto en nuestro corazón. Este hombre no entraba, dice que estaba ya a la puerta, 40 años, no sé si alguien le dijo, ándale, entra, te metemos hasta el fondo, o a lo mejor le dice, ya quédate aquí porque nadie te va a hacer caso. No sabemos, pero ahí estaba todos los días. Pero llegan estos hombres llenos del Espíritu Santo y van caminando, y dice que lo vieron y que le dijeron, míranos. Pedro dice, míranos. Yo le decía en la mañana, Pedro sabía lo que era fallarle a Jesús y que Jesús te tendiera la mano, que a pesar de nuestras fallas nos sigue levantando una y otra vez. Era el mismo Jesús levantando, dándole la mano a ese cojo. Era el mismo Jesús que miraba a ese cojo con misericordia. Era el mismo Jesús. Y te digo aquí, si has fallado, es Jesús que un día, el otro día te sigue teniendo misericordia de ti y te levanta. Es el mismo Jesús que levantó ese cojo, que te levanta a ti. Dice que le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, el Espíritu Santo. Dice que lo levantó, dice, con su mano derecha lo levantó. ¿Quién está en la mano derecha de Dios? Jesús. Jesús está en la mano derecha del Padre. Era el mismo Jesús que lo estaba levantando. Pero estaban en un acuerdo. No le decía a Juan, ay, Pedro se cree mucho, mira. En vez de haberme dicho, ¿me ayudas, Juan? Pedro y Juan estaban conectados en el mismo acuerdo, que iban solamente a salvar a ese cojo. ¿Cuánta gente? Yo les decía en la mañana, nos necesita. Dios nos necesita, Abril. Dios nos necesita para ir a tender esa mano de amor a tantos jóvenes que se quieren suicidar. Y ¿cuánto joven el día de hoy se suicidó en la madrugada? Porque nadie le dio una esperanza. Necesitamos conectarnos como esos dos hombres en acuerdo para ir a clamar por esas almas. Dice que lo tomó de su mano derecha. No le dijo, mira, ¿cuántos años tienes aquí? Y que no, lo levantó. Y dice la palabra de Dios que en ese momento sus rodillas y sus tobillos se ajustaron y se conectaron. El milagro sucedió. Ese hombre creyó lo que tenían ellos. Se conectaron sus rodillas. Se conectó eso que ese hombre tenía años sufriendo. Pero no fue Pedro y Juan, fue Jesús. Fue su misericordia el que lo levantó. Dice que lo levantaron. Y vamos a leerlo. Y le dice Pedro, en el nombre de Jesucristo, dice, levántate y camina. ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado una y otra vez y volvemos a caer y a caer en la desesperación, en el enojo, en la depresión? Nos levanta. Pero Pedro le dijo, y camina. Y en este momento Dios te dice, levántate y camina. Levántate y camina. Sal como ese hombre con conflicto en su corazón. Lo tomó de su mano, se levantó, dice. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados. ¿Y qué más? Fortalecidos. Dios nos sana y nos fortalece. Y mientras lo hacía, ¿qué hizo? Se levantó ¿de qué? De un salto. Se puso de pie y comenzó a caminar. Este hombre se levantó, dice, de un salto.
alto. Dios hace milagros. Mucha gente no cree en milagros. Yo les decía en la mañana que yo he visto milagros y Dios ha hecho milagros en mi vida. Milagros extraordinarios en mi vida. Una y otra vez. Yo vi de verdad gente que estaba en silla de ruedas y Dios los levantaba. Yo vi gente con demonios y que Dios los liberaba de esos demonios. Yo lo vi. Tenía la edad de chiquita, 8, 9 años. Yo lo vi. Por eso yo creí mucho. Yo tengo mucha fe en que Dios hace milagros. Y yo creo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo lo creo, pero tú lo crees. Y yo te animo a que tengas fe, a que creas. Te animo a que tengas esa fe. Y me impresiona porque dice, él saltó. O sea, no le dieron terapia, por poquito vas a caminar y lo te vas a detener. No, saltó. Y lo que le habían dicho, levántate y camina, dice, caminó, avanzó. ¿Cuántas veces hemos estado en el mismo problema día y noche, de lunes a domingo, de enero a diciembre? Seguimos dando vueltas y vueltas. Yo el año pasado le di vueltas mucho a un problema y vi que cada vez me hundía y me hundía. Pero cuando Dios me dijo, levántate y camina, me levanto y camino. Y lo seguiré haciendo con su mano poderosa. Pero tengo que estar de acuerdo en la visión que Dios me dio. Tengo que estar de acuerdo como ese Pedro y Juan, con lo que Dios me dio. Porque esta iglesia no es de Juan y Joca, esta iglesia es de Cristo. Y esta iglesia tiene una visión. Y esa visión vamos a avanzar, vamos a caminar. Pero tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que ponernos en la misma visión todos para ir a clamar y orar y traer a esa gente lisiada para Cristo. Porque la gente se está muriendo. Viene otro semáforo rojo para Torreón y ya nos aflojamos, ya no oramos por nada. No es el cubrebocas, es el estar juntos en armonía para seguir clamando por esas almas. Eso es lo que va a salvar a nuestra gente. Eso. Les platicaba en la mañana, me sorprendió. Vi un testimonio de una pareja. A mí me impactó porque a veces podemos decir, sí, estoy de acuerdo con tu esposo o con tus hijos, pero tu corazón te dice, no estoy de acuerdo. O a veces tu corazón no, ya lo expresas y lo dices, no estoy de acuerdo con mi esposo o con X. Esta pareja dice que tenían muchos años ya de casados, empezaron a hacer muchas cosas en el ministerio. Era una pareja muy poderosa en esa iglesia. Dice que se iban por muchos lados, ellos daban botones, así como los que trae Almita. Decían Jesús. Cada vez que aceptaba a alguien a Cristo, le entregaban un botón. Tenían una literatura en cuartos, porque ellos iban y daban literaturas a la gente que compartían la palabra de Dios. Y de repente, ¿qué creen? Se les quema toda su casa, se les quema toda la literatura, todos los botones. Esta gente quedó devastada y le decía a los mismos miembros de la iglesia, ya ven que eso no sucede aquí. Pero ¿cómo si ellos servían a Dios? Pero ¿cómo si se veía que llegaban agarrados de la mano y se veían re bien? Y que ellos dan el testimonio, que Dios los confrontó y les dijo, no se hagan, bueno, no les dijo así, no se hagan. Ustedes tienen un conflicto entre ustedes. Se descubrieron, tenían años que no dormían juntos. Tenían años que no dormían juntos en su cama. Tenían años que afuera se ponían de acuerdo, pero adentro era, dice, que un campo de guerra. Dios los confrontó. Dios sanó ese conflicto entre esa pareja. Porque puede irnos bien y nos va bien y nos va bien y estamos bien, tú en tu lugar, yo en el mío.
Pero va a haber un momento que, como este lisiado a los 40 años estuvo dando vueltas, que Dios va a tender esa mano de amor. Pero como dice Pablo, es un padre, y un padre corrige, y un padre abraza, pero también corrige. Pero nos corrige porque nos ama, nos corrige porque es misericordioso. Y esta pareja entendió que necesitaban no estar de acuerdo, simplemente tenían también que estar unidos. Porque podemos estar de acuerdo, pero tú de tu lado y yo el mío, y tú trabajas en lo tuyo y yo en lo mío, o en la iglesia, donde quiera que estemos. Pero también tenían que estar en armonía, en armonía. Estos dos hombres iban en armonía, llenos del Espíritu Santo, sabían a lo que Dios había ido al cielo y dejarles el Espíritu Santo. Sabían que iban a liberar gente en cautiverio, que iban a liberar a cojos, a mancos, a lo que sea. Ellos sabían y estaban de acuerdo. Es necesario, hermanos, llenarnos del Espíritu Santo, pero primero hablar con Él y decirle: Dios, si es cierto, mi corazón tiene este conflicto, mi corazón está lleno de rencor, de tristeza. Cuando sucede eso, tú te metes a la visión y las cosas truenan, las bendiciones llegan, porque dice que el conflicto hace que las bendiciones no lleguen. El conflicto, ¿cuántas veces hemos visto hermanos que son espirituales, que hablan en lenguas, pero está lleno de conflicto dentro? Que sus hijos son un caos, que su esposa y él como gatos y, ¿cómo se dice? Perros y gatos. Algo está pasando en tu corazón. Estás lleno de un conflicto, pero como este cojo, Dios te dice: levántate y camina. Pero este cojo se levantó. ¿Y quién caminó? Él. Pero vamos a seguir. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego, ahí está la clave, hermanos. Luego entró en el templo con ellos, ¿cómo? Caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Con quién entró al templo? Con Pedro y Juan. Le compartieron de la conexión de Dios y se lo llevaron para adentro. Y luego, pero fíjense, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habías visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente ¿a quién? A Pedro y a Juan. Si nosotros como cristianos, como gente en acuerdo, en armonía, nos unimos, vamos a traer a mucha gente. Dice que la gente que lo estaba viendo afuera, a lo mejor le estaba dando el dinerito, se sorprendió y entró al pórtico ¿de quién? De Salomón. Pero ¿cuánta gente yo he escuchado que dice: ¿a qué voy a la iglesia? Precisamente ayer me estaban diciendo de un joven: ¿a qué voy a la iglesia si ahí? ¡Qué impresión! Dice: Pedro y Juan lo sostuvieron, entraron saltando a la casa de Dios. ¿Cómo? Saltando en la casa de Dios. Eran dos que tenían acuerdo, eran dos que estaban en armonía. ¿Y cuántos se agregaron? 3. Y de esos 3 se metieron todos los que estaban afuera. ¿Sí me comprenden, hermanos?
Si nosotros estamos juntos en armonía, vamos a ir a salvar a esa gente que se está perdiendo. Esa gente que ahorita a lo mejor esté diciendo, me voy a tirar de un puente. Esa gente, niños de 10 años que están muriendo de enfermedad. Niños, jóvenes. Yo creo que es tiempo de ponernos juntos en armonía. Juntos en armonía. El templo de Dios es tu corazón. No estés afuera, no estés en conflicto. Si te fijas en mí, yo voy a fallar una y otra vez. Si te fijas en Karina, es que Karina le mueve mucho allá va a fallar Karina. Si te metes con Pablo, va a fallar Pablo. Si te metes con Isra, es que Isra no me gusta esa canción. Vamos a fallar. Pero si dices, hermana, te amo, vámonos juntos en armonía a salvar almas. Vámonos juntos a la oración. Vamos a la oración a salvar corazones. Pero no voy a la oración porque ya voy a ir a la oración. No, juntos y en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Ahí. Y lo importante, que nosotros como hijos estemos al pendiente de la gente que nos necesita. Pásale, Azul. Porque nuestros hijos nos necesitan. Nuestros jóvenes nos necesitan. Nuestros niños nos necesitan. Y van a saber por qué. Dios los bendiga. Bueno, Dios me reveló algo por medio de un sueño y pues la verdad pensé que iba a ser a mí. La verdad pensé que mi hermano iba a estar parado yo aquí primero que yo. Yo pensé que iba a ser la última, pero terminé siendo pues la primera. Y pues antes de todo nos vamos a Salmos 145:14 de la NTV. 145:14. Dice: el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Este es como el tráiler de lo que voy a decir. Bueno, hace como 1 año y medio, cuando empezó apenas la cuarentena, hubo una situación en la que yo pues me sentí muy mal y caí en una pues depresión y pues mucho rencor hacia muchas personas. Me empezaron de importar las personas, literalmente. Nomás me importaba yo y empecé a veces hasta quería alejar a las personas, que no me hablara nadie. Así quedé hace 1 año y medio, hace 1 año y medio. Duré 1 año más o menos, un poquito más de 1 año, así, porque por situaciones que tuvimos siempre no quería salir de ahí. Sinceramente hay muchas personas que sí me decían que oraban por mí, pero a veces creo que también es la persona si acepta las oraciones o si no las acepta. Depende de las personas. Entonces pues lo que Dios me reveló es sobre las caídas. Cuando un niño chiquito se cae, no siquiera pone ni las manos y no se sabe levantar porque es la primera vez que se cae. Y hay veces que nos pasa muchas veces, la primera vez que caemos no sabemos ni cómo levantarnos y nos quedamos ahí tirados en el piso como a los niños pequeños. Pero cuando ya ese niño se cae por segunda vez, ya sabe a lo mejor ya poner sus manos y levantarse y después ya llorar. Pero es lo que Dios me reveló a un niño pequeño y ya creciendo ya sabe poner las manos y levantarse rápido, porque Dios hace veces así nos pone circunstancias para aprendernos a levantar. Porque hace como 2 años me gustó mucho una frase que vi que decía: nosotros para qué caemos para aprender a levantarnos. Si nosotros no caemos no vamos a saber levantarnos. Y eso también me impresionó porque hace poquito vi la historia de Job y me impresionó mucho porque Job, antes de todas las circunstancias,
antes de todo siempre le alababa a Dios, siempre oraba, siempre le agradecía. Entonces Dios le empezó a dar cosas, le empezó a dar familia, le dio una esposa y le dio todo, tenía todo. Entonces pues Dios le dio todo y así también era muy impresionante todo lo que le dio. Pero en un día Dios sabía que Job nunca iba a desconfiar de él, que siempre le iba a agradecer a pesar de todo. Entonces pues le dijo pues al diablo que pues adelante, que le hiciera lo que quiera y le quitara lo que quiera. Y le empezó a quitar todo lo que tenía, le quitó literalmente todo lo que tenía y nomás se quedó con su esposa. Entonces Dios, Job, a pesar de todo, le empezó a agradecer y si antes oraba 1 hora, ahora oraba 2. Y era muy impresionante, a mí me impresionó, digo, todas las personas cuando les pasa algo, hay algunas que sí le agradecen y siguen orando, pero hay otras que nomás se van a quejar con Dios. Y algo que un pastor que vino de jóvenes que me impresionó mucho, es cuando estamos en un avión y va hacia el avión, ni siquiera nos acordamos de Dios y estamos muy emocionados porque a lo mejor ya vamos a llegar a la playa. Pero si el avión empieza a dar en turbulencia, lo empezamos a buscar. Y es lo mismo cuando nos pasan las circunstancias. Y ahorita que estaba hablando mi mamá de pues la conexión con Dios es pues orando y a veces escuchando también de la palabra de Dios, porque hay personas que nomás están sentadas, Dios me reveló también que nomás sentamos, oímos, pero nos entra por una y nos sale por otra. Y así era yo, la verdad, hace un año nomás la escuchaba y nomás venía y pues regresaba y estaba igual. Hay muchas personas que así, pero pues nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque nuestras manos y nuestras piernas son como nuestras armas para levantarnos. Y eso Dios nos las dio, las armas Dios nos las da, no nosotros. Bueno, entonces pues yo la verdad, en las circunstancias, a veces nos da depresión, ansiedad, odio, rencor, y con eso no nos vamos a ayudar, no nos vamos a poder levantar. No nos podemos levantar con depresión ni con ansiedad. Al contrario, tenemos que antes de levantarnos orar a Dios para que nos las quite, para que lo primero que tenemos que pensar cuando nos caemos es en levantarnos. No podemos, cuando alguien nos mete el pie y nos caemos, ¿con quién nos enojamos? Con el que nos mete el pie. Y eso es lo primero que nos fijamos. Antes de levantarnos ya estamos quejándonos con el que nos metió el pie. Y eso no debe ser así, sino perdonarlo luego y luego para levantarlo lo más rápido que podamos. Y eso es lo que Dios me reveló. La verdad, muchos piensan con la conexión de Dios que robando el internet de la iglesia ya van a estar conectados con Dios, pero no, realmente no es así. Tenemos que orar de la palabra, orar y leer la palabra de Dios y escucharla también. Y así nos vamos a levantar muy rápido, porque yo aprendí muchas cosas, porque a la vez cuando yo caí en eso, la gente se empezó a alejar poco a poco de mí y yo pensaba que era la culpa de ellos, pero realmente fue mi culpa, porque yo misma, con mis mismos pensamientos, yo hice que las personas se alejaran, porque nosotros lo que tenemos por dentro, o sea, a pesar de que nosotros pensamos que no se nota cómo estamos por dentro. Nuestra cara cambia al estar mal y al estar bien. Y pues Dios me reveló eso y me impresioné mucho porque nunca pensé que me iba a revelar algo así. Y pues es todo. Amén. Azul está en un conflicto en su corazón, un conflicto interno que como papás nos duele mucho ver a tu hija así, enojada, con rencor. Pero decidimos, Juan y yo, estar juntos en armonía para sacarla del pozo, para sacarla. Y le dije, ¿sabes qué? Avanza, camina, perdona y ama. Eso es lo que Dios nos llamó. Y les digo una cosa, por lo que dice Azul, nunca jamás pensé que a mí me iban a poner a hablar. Yo desde pequeña estaba platicando la otra vez con Abril. Dios me dio espíritu de discernimiento y tremendo, y de chiquita tú no lo entiendes, pero yo puedo discernir quién está enojado, quién está contento, de verdad. No es adivinación, es discernimiento. Necesitas conectarte con Jesús
para que Él te dé eso. Pero ¿saben qué aprendí? Que no son las personas, es el conflicto que tiene en su corazón. ¿Y sabes qué aprendí? A amar a las personas y a levantarlas. Y yo te digo una cosa, Juan y yo no estamos jugando, estamos amando. Dios nos llamó y los amamos con fallas, con virtudes, con todo los amamos, y estamos ahí en oración juntos y en armonía porque queremos que se levanten y caminen. Eso es lo que queremos, eso es a lo que Dios nos llamó. No estamos jugando a la iglesia, estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Estamos haciendo. Duele levantarse y que los tobillos, imagínense que los tobillos se le volteó y se le conectó a la rodilla. ¡Qué dolor! Y duele. Pero avanzó, se levantó, caminó y entró al templo. Y aquí estamos nosotros como Pedro y Juan, diciéndote que te levantes, te conectes a Jesús, te vuelvas a levantar una y otra vez y avances. Avanza, Cristo te ama. Cristo te ama y tienes un propósito. Levántate. Pero ¿sabes qué? Camina. Avanza. Él te perdona. Él ya te perdonó. Pero levántate. Y aquí estamos como iglesia apoyándote. Como iglesia te tendemos la mano, que es Jesús, y te decimos que te levantes. Y juntos vamos a entrar a la presencia de Dios. Juntos te vamos a apoyar a entrar a esa presencia. Para eso estamos aquí. Juntos te vamos a apoyar a salir, porque Jesucristo está aquí con nosotros. Esta palabra mi Dios me la dio, se las comparto, hermanos. Mi corazón se duele de cosas que nos distraemos. Les digo por mí, cuando me distraigo, yo voy a la presencia de Dios y le digo, perdóname, perdóname, porque si tú me tienes aquí, me tienes con un propósito. No puedo distraerme, no puedo volver a caer en ese pozo de la desesperación. Perdóname, Señor. Pero su mano me levanta y me dice, levántate y camina. Y le he pedido perdón cuando entró esa tristeza o ese enojo, porque todos lo hacemos y todos nos pasa. Pero tenemos que ser bien sinceros, bien sinceros. Decirle a Dios, te necesito, levántame, levántame. Escucharon a Azul y ella habló desde su perspectiva, una niña de 13 años, dando lo que Dios ministró en su corazón y en su vida, y cómo el conflicto que ella tenía internamente fue sanado por Jesús, por su Espíritu Santo. Y esos conflictos que tenemos todos nosotros, esos conflictos que durante muchos años pudiera ser que tu corazón tiene un pozo, y ese pozo se fue llenando de piedritas pequeñas. Quizá tú dices, no, está bien, yo no discuto con nadie, yo me quedo callado, no hablo ni las cosas buenas ni las malas, y se convierte en una apariencia. Pero va a llegar un punto, llega un punto en el cual ese hueco se llenó de piedritas, y finalmente quizá pasaron años en que tiene que brotar lo que estaba en mi corazón, ese conflicto de años. Una vez una persona me decía, tengo que perdonar a mis papás, ya están muertos. Y ella me preguntaba eso porque sus papás eligieron la forma de vida de esta persona y ella no vivió su vida.
Y le dije, sí, de verdad que sí tienes que perdonar. Ese conflicto interno, el conflicto detiene las bendiciones en nuestras vidas. No nos damos cuenta, pero a veces decimos, ¿por qué no recibo esta bendición? Si yo voy a la oración, si yo estoy en la iglesia, si yo predico, pero no veo ningún fruto en mi vida. ¿Sabes qué? Hay conflictos, y hay conflictos porque el Señor me lo mostró, yo lo puedo ver, que hay conflictos en corazones. Hay conflictos en mi corazón, también hay conflictos, y hay unos conflictos fueron sanados. Hay conflictos, pero tenemos que ser bien transparentes delante de Dios, bien sinceros. Azul fue sincera y Dios la ministró, y Dios le dio otras visiones que no las contó aquí, pero nos las contó a nosotros. Se quedan con nosotros, son parte de lo que está dentro de la casa. Y estoy maravillado porque solamente buscando a Dios es como vas a salir de ese conflicto por el cual no has recibido. Porque ¿cuántos de ustedes no han recibido todo de lo que le han pedido a Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido todo de lo que esperamos de parte de Dios? No lo hemos recibido, y va a ser muy difícil que lo recibas si tienes ese conflicto interno dentro de ti. Quizá tú no eres el lisiado, gracias a Dios, físicamente, pero espiritualmente puede haber algo que durante muchos años, pero en esta tarde, solamente si tú quieres, en el nombre de Jesús, Joca, tú y yo los vamos a levantar. Solamente si tú quieres, en esta tarde, en el nombre de Jesús. No soy yo, no es Joca, es el Espíritu Santo que tenemos nosotros y que tienes tú también. Pero en esta tarde el mensaje es: levántate si estás lisiado en tu corazón, en tu interior. No pierdas más el tiempo, no detengas las bendiciones de parte de Dios. Ese testimonio de este matrimonio, mira, no importa cuál sea tu situación, divorciado, divorciada, dejado, dejada, viudo, viuda, no importa tu situación, joven, adolescente, no sé cuál sea tu situación. Esta tarde Dios no nos dio una palabra de un masaje espiritual, perdóname, pero ahora es un mensaje. Y no podemos detener lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no me refiero a tus obras, me refiero a Jesús en ti. Pero si Jesús está en ti, entonces no vas a hacer obras de las cuales tú sabes que no está bien delante de Dios hacer. Están muy serios, iglesia. Déjame decirte que te queremos animar en esta tarde a que permanezcas en esa vida y que tú solo y tú sola entregues por tu propia voluntad ese conflicto que tienes ahí dentro de ti. Instruye al niño en su camino, para cuando fuere grande él no se apartará. En mi casa tiene que haber un orden. Estoy hablando en mi casa, en mi familia. Si Joca está perturbada y solamente está enfocada en divertirse, en llenarse ella, ¿qué crees que va a pasar en mi casa? ¿Será un caos? Si yo como hombre estoy por otro lado y no estoy conectada con ella, ¿qué va a pasar en mi casa? Y después le echamos la culpa a Dios, inclusive al diablo. El Señor lo reprenda. Pero ese conflicto, de verdad, no te has dado cuenta, pero quizá perdiste cosas y has perdido cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, y nunca te diste cuenta que se trataba de ese conflicto. Inclusive puede ser un conflicto de espiritualidad, de una falsa identidad. Ese discernimiento que Joca me dice, ella tiene un discernimiento increíble y ella me ha confrontado
con su discernimiento y tiene desarrollado ese don de parte de Dios. Y discernir es saber en qué espíritu se mueve la gente, en qué espíritu inclusive estoy yo, y ella me confronta y me ha dicho y me mueve y digo, oye, Joca, tienes razón, Señor, perdóname. Ella sabe en qué espíritu, porque tú también puedes saber en qué espíritu se mueve la gente y las personas. Pero ¿sabes qué? No es la gente y no son las personas. Y ese es el grave error en nuestros conflictos, que se vuelven personales y no espirituales. Y ahí perdemos tremendamente. Yo no sé cuál sea tu conflicto. Yo no conozco tu vida personal, y menos los que nos ven ahí en las redes sociales. Pero ese conflicto tiene que ser sanado solamente si tú quieres. Ya no retrocedas. Iglesia, viene un mover en algunas de sus vidas, y en ese mover es para confrontarlos y que sea sanado ese conflicto en sus vidas. Y algunos van a caer, pero otros van a permanecer. Es parte de esta nueva temporada de esta iglesia Tierra de Bendición. Se cerró un ciclo la semana pasada y comienza un nuevo ciclo, y yo se los dije entre semana, viene un remover en tu corazón tremendo, un remover en tu vida. Por eso este viernes dirigí la oración, porque el Espíritu Santo me dijo así, así y así, Joca, así, 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 en el mismo espíritu, en el mismo sentir, y coincidimos totalmente en lo que Dios nos dijo. Esto no se trata de que si estás aquí, sino vivirlo allá afuera, traer la iglesia. Entra a la iglesia como el lisiado en esta mañana, si tú quieres, solamente si tú quieres, y vamos a orar personalmente por la persona que quiera venir en esta tarde, en este lugar. Eso no lo hice en la mañana, pero el Espíritu Santo ahorita estaba ministrando mi vida. Iglesia, no te critico, no te juzgo, ni me critiques, ni me juzgues. Nada es personal, todo es espiritual. Y si no entiendes ese principio, te va a seguir creando conflictos internos. Conflictos internos. No puedes perder más a tus hijos, no puedes perder más tu matrimonio, no puedes perder más tu vida personal. Niños de la edad azul suicidándose y más pequeños. Ella estaba en una depresión tremenda, y la única ayuda que podía decir era platicando con ella, escuchando a ella y orando por ella. Y Joca, siendo una mujer sensata, inteligente y llena del Espíritu Santo, guiándola conforme a la palabra hasta que ella fue libre. Seamos sensatos, seamos de un solo color. Si eres blanco, sé blanco, si eres negro, sé negro, pero no seas bicolor. No seas variante en creerle a Dios o no creerle a Dios. Permanece. Le decía a un varón en la mañana que se acercan, y le digo, es que es resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quieres una bendición de parte de Dios? La vas a obtener, pero tienes que sanar ese conflicto. Joca, no sé si se explicó bien en esa parte del matrimonio, de ese testimonio, que finalmente Dios nos confronta, y confrontó ese matrimonio. A mí me ha confrontado con Joca y me he tenido que poner a cuenta con Joca, y me tengo que poner a cuentas con Dios. Y ese matrimonio que servía a Dios en la iglesia y era muy aparente, finalmente adentro de su casa tenían años sin acostarse juntos y tener relaciones como matrimonio juntos durante muchos años. Iglesia, todo debe ser congruente a lo que creemos y a lo que predicamos y a lo que decimos. Yo puedo predicar mucho, mostrar mis botones de que amo a Jesús afuera, pero en mi trabajo y en mi vida personal me conocen como un patán, o mi familia está deshecha. Lo primero que tengo que arreglar es mi hogar, mi corazón, y
quizá es que yo soy así, ya no digas eso, ya no te conflictúes más, porque la única persona que se va a seguir dañando eres tú, soy yo. Es una palabra fuerte y dura, pero Dios en esta mañana te va a confrontar, en este día te está confrontando y te vas a ir confrontado en esta tarde en el nombre de Jesús. Y si tú quieres vas a decir no más al conflicto que durante muchos años estuvo en mi corazón, y quizá te lastimaron tus abuelos, tus tíos, tus padres, pero ese conflicto aparente no fue dañado, no fue sanado, perdón. Y así te vayas a China y huyas, el conflicto te lo vas a llevar allá, y allá vas a tener el mismo problema. Muchos jóvenes dicen: yo me caso para irme de la casa, sin saber que ese conflicto se lo llevan, y cuando tienen hijos se lo pasan. No estoy hablando de que tienes que ser perfecto, estoy hablando de que tienes que ser sincero y transparente delante de Dios. Yo tengo muchos conflictos, tengo que ser bien sinceros, tengo muchos conflictos conmigo mismo, y será un mentiroso si ustedes como con el micrófono me vieran y soy muy religioso y Ramos agarra su pesada, la manga larga, y empiezo a orar en el espíritu, pero no es cierto. Eso no se trata, eso es secundario. Ya no pierdas a tus hijos, ya no los pierdas, tus hijos deben de estar aquí. ¿Sí sabías? ¿Sí sabías? Tu esposo, tu esposa debe estar aquí. ¿Sí sabías? Tu familia completa tiene que estar aquí. ¿Sí sabías? Porque aquí vas a encontrar lo que no vas a encontrar en la disco. Aquí vas a encontrar lo que no encuentras en el bar. Aquí vas a encontrar lo que no encuentras allá afuera, y no lo has entendido durante tanto tiempo. No lo has entendido, y esto no es religión, y no te estoy imponiendo que no vayas y no hagas. Simplemente por eso estás conflictuado dentro de ti, por eso no has recibido de parte de Dios, por eso no eres feliz, por eso ya no sonreímos quizá. Hay cosas que yo dije: no creo que vuelva a poder hacer esto y volver a poder hacer esto, cuando tuve que hacer y tomar decisiones fuertes en mi vida personal. Seguir a Jesús cuesta, iglesia, y servirle cuesta aún más, cuesta mucho cuesta. Permanecer en Dios cuesta. Gracias a Dios, Azul, ese conflicto es permanecer en Él. Y le he dicho: Azul, ve a Jesús, ve a Jesús, ve a Jesús, no veas el problema. Iglesia, ponte a cuentas, no conmigo, no con Joca. Primero ponte a cuentas en tu corazón con Dios, y entrégale tu conflicto en esta tarde. Él te ama, y por eso te está diciendo esto. Toda verdad es paralela. Toda verdad es paralela. Dios no miente. Él te ama, y Él te dice en esta tarde: ánimo, permanece, levántate. Pónganse sobre sus pies, por favor. Pónganse sobre sus pies. Jesús, Espíritu Santo, todos los que nos ven por las redes sociales, Dios conoce tu historia, yo no la conozco. Dios conoce tu corazón, yo no lo conozco. Esos conflictos dentro de ti, no te enganches. Ve a Dios, entrégale tu vida a Cristo. Ya no vagues 40 años como el lisiado de Hechos 3. 40 años, pero llegó la
esperanza y lo levanto en camino y alabo a Dios. ¿Buscas un milagro? ¿Buscas una restauración en tu matrimonio? ¿Buscas una restauración en tu vida personal, laboral? Tienes que volver a empezar. Dios no te trajo por casualidad y no estás aquí por casualidad y no nos ves por casualidad. Ese conflicto ya no quieres saber. Entrégaselo si tú quieres. Dios te bendiga. Gracias por vernos una semana más. Esto es Veraja Iglesia, tierra de bendición. Te mandamos un abrazo enorme.